¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, gracias por acompañarnos en esta iniciativa pionera y que yo creo que puede resultar bastante interesante. Aquí estáis padres, estáis alumnos, estáis docentes, hay también políticos y yo creo que todos somos conscientes de las debilidades que tiene el sistema educativo. Evidentemente los conocimientos son importantes, no lo vamos a negar, pero al final de nada sirven los conocimientos si no disponemos de las herramientas necesarias para poder aplicarlos en el día a día. Ya decía que tenemos un sistema educativo con muchas carencias y una de ellas es que lamentablemente no prepara a los alumnos, a las alumnas para hablar en público, algo que sí ocurre desde hace muchos años en otros países. Hay una compañera mía periodista que ahora es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, que dice que este tipo de asignaturas que están vinculadas con la oratoria, con la retórica, no solamente permiten al alumnado adquirir una serie de competencias que son muy demandadas después en el mercado laboral, sino que también les dota de algo que es más importante todavía, herramientas de pensamiento crítico que les permite distinguir el bien y el mal, evitar la mentira, perseguir la verdad, al final hacer del mundo un lugar mejor al poder inconmensurable de la palabra. Y la palabra va a ser protagonista esta tarde en este salón de plenos, en la Liga de Debate que organiza el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros para centros de cuarto curso de la ESO. Se han inscrito 4 centros en esta primera edición, seguro que son muchos más en las sucesivas, el Instituto Meléndez Valdés, los colegios San José y Carmelitas de Villafranca y también el Instituto Fuente Roniel de Fuente del Maestre. En cada debate van a participar 2 centros. Ya en el mes de mayo se celebrará una final con los centros ganadores. Los temas que se van a debatir hoy y en semanas sucesivas los han propuesto ellos mismos, los centros, y están relacionados, como no podía ser de otra manera, con temas de actualidad. Hay un jurado que integran profesores de otros centros educativos que no participan, en concreto hoy Álvaro Rodríguez Ruiz, del Colegio Público Santa María de la Coronada, Aniceto Matamoros, del Colegio Público El Pilar, Carmen Vicente, de Plena Inclusión Villafranca, y María Dolores Cobreros, del Colegio Público José Rodríguez Cruz. El premio es lo de menos, pero en cualquier caso es un incentivo, son 300 euros canjeables por material didáctico y deportivo. Y esta tarde se van a enfrentar, la palabra no me gusta, pero bueno, se van a enfrentar dialécticamente el Instituto Meléndez Valdés, a mi derecha, y el Colegio San José, a mi izquierda. Y el tema, ya les decía, muy de actualidad, situación política en Cataluña. Tiene derecho el pueblo catalán a la autodeterminación. Por sorteo, y eso hay que dejarlo claro, el Instituto Meléndez Valdés va a defender el no y el Colegio San José defenderá el sí. Lo importante son los argumentos que utilicen. Evidentemente el jurado no va a votar sí o no, sino los argumentos que defienda cada uno de los grupos. Les voy a presentar a los alumnos que van a participar. Yo sí os pediría que levantéis la mano cuando os mencione para poneros un poco cara. En representación del Instituto Meléndez Valdés, son grupos de 8, en principio iban a intervenir 4, irán rotando. Javier Cruz García, Alba Pérez Moro, Elsa Tortonda Ropero, Carmen Redondo Peralta y, como suplentes, Raúl Morales Ramírez, Lucía Cardizares Claro, Inés María Carrillo y María Sáez, que creo que sí está por ahí también, coordinados por la profesora María José Donaire. También puede levantar la mano María José, que está por ahí. Y en representación del Colegio San José, el equipo lo integran Belén Gaspar Rama, Ana García Caballero, Marina Sánchez García, María Grajera Blázquez, Juan Manuel Sánchez Parra, Marcos de San Eugenio, lo he dicho bien, ¿no? Marcos de San Eugenio, bien. Fernando Sousa, y falta un compañero que hoy no ha podido asistir, pero que también forma parte del equipo, coordinados por la profesora Elisa Moreno Martínez. Les recuerdo brevemente la organización del debate. Tienen en principio cada uno de los grupos 5 minutos para defender su postura. Después habrá 15 minutos de debate, donde el moderador, en principio, lo mejor será que no tenga que intervenir. Ellos podrán rebatir, incluso cuestionar o preguntar al equipo contrario. 5 minutos para que el público asistente pueda realizar preguntas y, finalmente, un máximo de 8 minutos, que pueden ser menos, para establecer las conclusiones finales. El jurado se retirará a deliberar
brevemente. Creo que he dicho que Manuel Piñero está también en representación de él, te he visto ahora y creo que me he olvidado de ti, en representación del Ayuntamiento de Villafranca. Se le retirarán para deliberar 5 o 10 minutos y, si a todos os parece, aprovechamos ese tiempo para abrir un poco también el debate, una vez que ya no están los chavales, y extraer alguna conclusión. Mi papel aquí va a ser simplemente exponer el tema muy brevemente para no agotar los argumentos que tienen que exponer ellos, y ya les doy la palabra. Además, vamos a hacer un sorteo con medios de toda la vida para ver quién abre el debate, y el mismo grupo que abra será el que cierre, para que haya igualdad de oportunidades. El Parlamento de Cataluña aprobó en el año 2017 la ley que regulaba la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña. El principal argumento era que Cataluña tiene derecho a decidir libre y democráticamente su condición política, en base al derecho internacional. Se aprobó el 6 de septiembre, un día después fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional, que después lo anuló definitivamente porque invadía competencias del Estado y vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la nación y la soberanía nacional. A pesar de todo, la Generalitat convocó un referéndum que fue declarado ilegal. A pesar de todo, se celebró el 1 de octubre y después vendría la declaración unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155, la convocatoria de elecciones y, a partir de ahí, el Tribunal Supremo dictó sentencia. La sentencia, como sabéis, es reciente, del 14 de octubre, condenando a penas de prisión a 9 de los 12 líderes independentistas por el referéndum y la declaración unilateral. Y esa es la pregunta, y es importante que tengáis en cuenta los dos grupos la pregunta fundamental, lo que se pregunta. Es decir, aquí el debate no es si independencia sí o independencia no. La pregunta es, ¿tiene Cataluña derecho a la autodeterminación, es decir, a decidir su propio futuro y, por lo tanto, la independencia? Si os parece, una mano neutral, que va a ser la mía, va a decidir quién de los dos grupos abre el debate. Pues comienza el sí. Por lo tanto, tiene la palabra el Colegio San José por un tiempo máximo de 5 minutos. Si os pido, esto ya es cuestión tecnológica, tenéis que pulsar el botoncito verde para hablar, ¿vale? El derecho a la determinación de los pueblos, o más conocido como el derecho a la autodeterminación, es el derecho de cualquier pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, a perseguir su desarrollo cultural, social, económico y a estructurarse libremente sin injerencias externas y, por supuesto, respetando el principio de equidad. Este derecho está recogido por los pactos de los derechos humanos internacionales, por la ONU, por los derechos públicos internacionales y por los derechos de los pueblos. Por lo tanto, Cataluña está en su total derecho de perseguir su autodeterminación debido a que tiene una identidad histórica, cultural y social avalada desde tiempos inmemoriales. Este sentimiento ha cobrado fuerza en las últimas décadas, pero no es la primera vez que España se enfrenta a estas reivindicaciones, como en la mayor cota de autogobierno en los estados de autonomía de la Constitución de 1978, en las manifestaciones por el derecho o lisa y llanamente por la persecución de su autodeterminación. Es cierto también que Cataluña tiene un idioma y una idiosincrasia únicas, que deben respetarse y valorarse, cosa que el Estado español no ha hecho, ya que no los respeta ni los permite, por lo cual se está atentando contra el derecho de multitud de personas. Cataluña representa el 16% del territorio español, con una superficie de 132.013 kilómetros cuadrados, un territorio superior o igual al territorio de Bélgica. Un 16% de la población actual española, con 7.400.000 habitantes, que tiene una población similar a la de Suiza, y un 25% del PIB industrial español, por lo cual podría formar una nación perfectamente sin España. Por otro lado, Cataluña da a España entre 8.000 y 16.000 millones de euros más de los que recibe por año, por lo cual España está endeudada con Cataluña. Si llega a su autodeterminación, su economía aumentaría un 13% de año,
por lo cual se desarrollaría más rápido que países referentes como Alemania o Estados Unidos, y su presupuesto sería un 50% mayor al actual. El sistema financiero catalán está formado por el tercer y quinto banco, que son CaixaBank y Banco Sabadell, que en 2016 crearon un Producto Interior Bruto de 223.629 millones de euros, lo que la sitúa en la primera comunidad autónoma de España. El PIB per cápita de Cataluña se sitúa actualmente en 28.000 euros, por lo que sería superior a la media española de 22.000 euros y superior también a la media europea de 24.000 euros. Si consiguiese su autodeterminación, su PIB per cápita aumentaría en un 30%, llegando a los 37.000 euros, que le situaría por encima de Francia y un poquito por debajo de Alemania, por lo cual podría subsistir en la economía perfectamente sin España. Por esta y por muchas otras razones que saldrán a lo largo del debate, estamos a favor de la autodeterminación de Cataluña. Además, esta no es una opción irreal, ya que ha sucedido en varias ocasiones, como en el caso de Sudán del Sur, Kosovo, Montenegro, Timor Oriental, Palaos, Eritrea, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Ucrania, Bielorrusia, República Báltica, Moldavia, República Cáucaso, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Namibia. Esos son los argumentos que expone el Colegio San José para defender el derecho de Cataluña a la autodeterminación. Cada grupo tiene la posibilidad de nombrar un portavoz, como ha hecho el Colegio San José, o defender esa postura de manera conjunta, en este caso la postura contraria, que es lo que va a hacer el Instituto Meléndez Valdés por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, somos los representantes del Instituto Meléndez Valdés, de cuarto de la ESO. Hoy nuestra postura va a ser a favor de la no autodeterminación de Cataluña. A todo esto, como jóvenes y estudiantes, conscientes de la difícil situación actual que hoy vamos a tratar, intentaremos sobrellevarla con el mayor respeto y de la mejor manera que sabemos. A continuación, presentaremos algunas de nuestras ideas principales. Pero, antes de todo, la palabra discursión proviene del verbo discutae, que significa sacudir algo y separarlo en distintos fragmentos para poder examinarlo. Esto por tenerlo en cuenta. En primer lugar, Cataluña no cumple los requisitos legales que existen en nuestra Constitución. Por lo tanto, en esta situación no se puede llevar a cabo. Es falsa la afirmación de que están marginados u oprimidos, ya que es una de las comunidades más privilegiadas del país. Cataluña, en muchas situaciones, tiene autogobierno, el cual es muy alto, como en la educación, sanidad o Mossos d'Esquadra. Por lo tanto, la existencia de un fallo en cualquiera de los anteriores no se podría atribuir al Estado. Para continuar, es falsa la acusación de que Cataluña paga más que el resto del país en impuestos. Es injusto que tachen y equiparen a España con el franquismo y a Cataluña y a los catalanes con la modernidad y la democracia, cuando según ellos son los oprimidos y no quieren seguir las normas de la Constitución. Actualmente, dentro de Cataluña, las ideas independentistas son una minoría. Y por último, esta separación no sería tan beneficiosa como les prometen, ya que conllevaría una serie de cambios muy difíciles tanto para Cataluña como para el resto del país. Perfecto. Bueno, pues en este caso he utilizado también la misma fórmula de nombrar una portavoz. Y ahora viene lo más enriquecedor, lo más interesante, que es el debate abierto. Ya les decía que aquí lo aconsejable es que el moderador no tenga que intervenir, que el debate fluya por sí mismo. Podéis tomar la palabra en cualquier momento, incluso interrumpir, pero siempre respetando el uso de la palabra, matizando algo, interpelando o, por qué no, y lo más importante, intentando rebatir también los argumentos que ha esgrimido el equipo contrincante. Tiene la palabra el Colegio San José. Cuando habías hablado del franquismo, Cataluña ha sufrido una represión porque, según los últimos estudios, Cataluña estuvo utilizado por España y Cataluña tuvo una represión por España y Cataluña fue marginado por España. Bueno, siempre se dice que Cataluña fue reprimida y oprimida tanto en el idioma como en la cultura. Pero, sin embargo, en la época franquista, cuando se quejaron por diferentes motivos,
Franco les dio una suma de dinero para que la aprovecharan en sus empresas y en su industria, y esto hizo que Cataluña enriqueciera. Así que no creo que tan mal estuviera en el franquismo cuando Franco fue el que les dio tantas subvenciones a Cataluña. Más argumentos, en este caso a favor del derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Como habéis dicho, durante el franquismo la cultura catalana quedó relegada, incluso decís que dio para la economía, ¿vale? Pero, por ejemplo, el idioma en actos oficiales, Franco lo prohibió, no podían utilizar el catalán, y esto hace también que Cataluña pues, no se sienta identificada, porque el idioma es parte de ellos, se sienten identificados con él. Pero al igual que quieren que respetemos el idioma catalán, también tenéis que respetar el idioma castellano, porque, por ejemplo, el otro día en una noticia una mujer iba a trabajar y se tuvo que parar en un paseo de peatones que había una fila de independentistas. La mujer se bajó a quejarse y le dijo que no les dejaba pasar hasta que no se lo dijera en catalán, y eso no es así, porque si la lengua oficial es el castellano, tienes que respetar el castellano y también... Las competencias de educación nos las dio el Estado español a cambio de votos, entonces sí se puede enseñar el catalán porque España se vendió. Hasta cierto punto se puede enseñar el catalán, pero hay que diferenciar diferentes actos porque, por ejemplo, actos públicos, actos que puede ver el resto de españoles, no tienen que ser transmitidos a través del catalán, ya que debe ser para todo el mundo y no simplemente para los catalanes. Hasta un cierto punto la lengua está bien, pero no para todo lo que se determine. La minoría esa que dices que hace esas manifestaciones es una minoría que no representa a la determinación que toma Cataluña. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero el español es la lengua oficial que está en España. Estamos de acuerdo en que en el país hay diferentes idiomas que coexisten con el español y que deben estar en un segundo plano, pues el español es el idioma oficial que todos en España debemos profesar, debemos hablar y se debe enseñar. Y sí estoy de acuerdo en que también tiene que haber una riqueza cultural, pero siempre que ambos idiomas convivan y que se respeten mutuamente, ni el uno ni el otro. Bueno, aquí estáis hablando en ambos casos de discriminación. Por una parte habláis de discriminación de Cataluña frente al resto del Estado, sobre todo desde el punto de vista económico. El grupo del Instituto habla de discriminación, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, del resto de españoles frente a Cataluña. ¿Por qué creéis que Cataluña está discriminada frente al conjunto del país? Porque el gobierno catalán piensa que el idioma es un elemento compositivo, es una esencia de su pueblo, es la esencia de su pueblo, por lo cual con ellos eso se sienten identificados y es lo que hace que se sientan como una nación. Ellos en ningún momento están quitando el castellano, por lo tanto ellos dan castellano en sus escuelas, pero sí es verdad que dan más catalán porque ellos se sienten una nación y un elemento importante de eso es su idioma. El catalán sí es el idioma que también se habla en Cataluña, aparte del español, pero sin embargo hay personas en Cataluña que, aparte de considerarse catalanes, se consideran españoles. Por lo tanto, yo creo que en vez de diferenciar a Cataluña por un idioma, tendríamos que buscar los puntos de unión y no separar de catalanes con el catalán y españoles con el español, sino utilizarlo de manera para unir, no para separar. Es cierto que hay personas en Cataluña que se sienten españoles, por eso queremos llevar al pueblo catalán a las urnas para que decidan sobre su futuro y para saber la situación actual en Cataluña.
Podéis ir pidiendo la palabra, si os parece, cualquier persona del público, y así enriquecemos aún más el debate. Hay dos principios, porque esto es una cuestión jurídica, ¿no? Si realmente tiene derecho, desde el punto de vista del derecho internacional, Cataluña a determinar, a decidir por sí mismo su futuro. Algo que es importante matizar. Se puede preguntar alguien del público qué es la autodeterminación, pues es la decisión, el derecho a decidir sobre su propio futuro, en este caso sobre su propio estatuto político. Digo que hay dos figuras jurídicas que pueden ser contradictorias: el derecho que tiene Cataluña a la autodeterminación y también el principio de unidad territorial de España como país. Me gustaría preguntaros, en vuestro caso, ¿por qué entendéis que es compatible un principio con el otro? El principio del derecho de Cataluña a decidir sobre su futuro y el derecho del conjunto del país a la unidad territorial. Como hemos dicho antes, Cataluña tiene derecho a su autodeterminación porque está recogido en los derechos humanos, en la ONU, en el derecho de los pueblos, en el derecho internacional público, y también el territorio español está recogido en la Constitución, pero en el epílogo del artículo 155 de la Constitución dice que se podrían modificar las leyes si hubiese cambios internos en el país, y ha habido casos como cuando la princesa Leonor nació, que su padre modificó la Constitución para que ella en el futuro pudiese ser reina de España, porque en este caso, que es igual de importante, no se podría hacer. Esa es mi pregunta. Pero el derecho de autodeterminación solo está reconocido por la ONU y es para las colonias o los territorios que se sientan oprimidos o marginados por el Estado. En este caso, Cataluña ni está oprimido ni está marginado. Esa es la pregunta. ¿Cataluña está oprimida o está discriminada por parte del Estado español? Nosotros creemos que sí está discriminada porque es verdad que ellos pagan impuestos, que como he dicho antes, España le debe entre 8.000 y 16.000 millones de euros por año, que ellos aportan más impuestos y eso no los reciben. Y además, no está recogido solo en la ONU, está recogido en 3 organizaciones más, que no sé si lo habrá entendido. Y es un derecho que puede recoger cualquier comunidad que tenga un propio sentimiento de nación y no se sientan identificados con otra nación. ¿Alguien del público quiere plantear alguna pregunta? Hay un micrófono inalámbrico. Quiero contestarle. Que como habéis dicho, decís que los catalanes, el pueblo catalán, paga más impuestos que los restos de españoles. Eso no es cierto. Los impuestos que se pagan al Estado dependen de la rentabilidad de cada ciudadano. Es decir, como los catalanes tienen unas industrias muy buenas, por lo tanto, su nivel de renta es mayor que el del resto de españoles. Por eso, su nivel de impuestos es mayor que el resto. No significa que paguen más españoles, va adecuado a la rentabilidad. Lo mismo yo o mi familia paga la misma cantidad de impuestos que un catalán y un catalán menos que nosotros porque su rentabilidad es menor a la nuestra. No pagan más impuestos que nosotros. Claramente, pues la acumulación de esos impuestos es algo individual, no es por territorio. Es decir, si las personas que viven en Cataluña, es decir, los catalanes, ganan más dinero, su PIB es más alto, es normal que entre ellos recauden más dinero, pero no es que paguen más dinero, sino es en relación a la riqueza que tiene cada uno. Eso es cierto, pero cada persona paga un tanto por ciento de impuestos en relación con su sueldo, y debido a que el sueldo de la mayoría de los catalanes es mayor, pagan más, y al pagar más ellos dan un dinero al Estado español que no se les es devuelto y es destinado a otras comunidades, y por ello ellos también se sienten un poco oprimidos porque ellos están cansados de aportar y no recibir. Que eso no es así, porque las infraestructuras de Cataluña son de primer nivel, cuentan con uno de los puertos más importantes de Europa y tienen el AVE, que ya quisiera Extremadura tener eso, entonces no podéis decir... Entonces no podéis decir que... Y también tienen modernas carreteras. Estoy de acuerdo con mi compañero, pues
obviamente el dinero será destinado a las comunidades que más lo necesiten. Y Cataluña no es la que más lo necesita, pues como ha dicho mi compañero, más quisiéramos tener muchas de las infraestructuras que tiene Cataluña. Que, como habéis dicho, pero el AVE lo tienen muchísimas más comunidades. Y, por otra parte, Cataluña ha pedido cambios para cambiar esto y España ha eludido sus responsabilidades, por lo que ahora está siendo más radical a la hora de esto. Y supone un relator mediador entre España y Cataluña. Se intentó, pero Cataluña intentó hablar con España, pero Cataluña no quiso. Cataluña quiso hablar con España, pero España no quiso. Y por eso Cataluña ha intentado hacerlo de una forma más radical. Si me permitís, vamos a escuchar también al público. ¿Alguna pregunta? Por favor, tu nombre y a quién diriges la pregunta, o se lo diriges a los dos grupos. Yo me llamo Maite y le quiero preguntar al Colegio San José. ¿Qué reivindica el gobierno catalán actual para independizarse? Reivindica que tiene una identidad propia, cultural y social, que tienen una lengua propia y que no se sienten parte de España debido a que han estado oprimidas durante muchos años y no quieren que eso se produzca en el futuro. Cataluña estaría oprimida si no fuera uno de los más privilegiados en toda España. Su nivel de empresa es el más alto de los más altos en España, por lo tanto no se puede decir que es una comunidad oprimida y por lo tanto no se puede decir eso. Es cierto que Cataluña tiene una de las industrias importantes, pero eso es por la buena administración de los políticos catalanes, y si hay comunidades como Extremadura que no tiene ese nivel, ha sido por la mala administración de los políticos extremeños. Pero tampoco se puede decir que Cataluña está totalmente oprimida, pues prácticamente no está regida por el Estado, ya que tiene un alto nivel de autogobernación. Y como ha dicho antes, que están siendo radicales, ¿creéis que la violencia es la mejor manera para solucionar las cosas? Nosotros creemos que la violencia no llega a ninguna parte y que esta no es la forma de negociar, pero esto representa tan solo una minoría de los autodeterminantes y esto es debido a que el Estado español se ha opuesto a dialogar con el Estado catalán y por eso estas manifestaciones actuales. Y de lo que ha dicho ella de que no ha estado oprimida, y si ha estado oprimida en la época franquista, la Constitución se firmó 3 años después de que acabase la época franquista y durante la época franquista estuvo muy oprimida y en esos 3 años no tuvo la oportunidad para reclamar todo lo que Cataluña necesitaba y ha apelado numerosas veces al gobierno español para que se cambiase la Constitución, pero el Estado español ha eludido su responsabilidad. En la época franquista casi toda España estuvo oprimida por Franco. Y, bueno, vuelvo al tema de antes, decíais el tema de los impuestos, ¿no? Pues con estas reivindicaciones, estas barricadas, que el Gobierno, porque es el Gobierno el que incita el odio a los catalanes independentistas, creo que, no recuerdo la cifra exacta, hay una pérdida de casi más de 3 millones de euros, que como bien decíais, los impuestos, Cataluña paga muchos impuestos, que no es cierto, como he dicho, depende de la renta de cada ciudadano. Somos todos los españoles los que tenemos que pagar los gastos que han cometido estos actos vandálicos y que, por cierta parte, es culpa del Gobierno catalán, que son los que incitan el odio. Es cierto que ahora se han producido gastos debido a esas manifestaciones y que entre todo el Estado español esos gastos van a ser cubiertos y es en esta ocasión que se ayuda a Cataluña, pero es que Cataluña ha estado durante mucho tiempo ayudando a todas las comunidades y creo que se le debe dar la oportunidad ahora de que se le apoye en estos momentos. Bueno, se lo vais a poner difícil al jurado, ¿eh? Vais a dejar además el listón muy alto al resto de grupos porque la verdad es que está fluyendo el debate, que al final es lo interesante. Creo que queréis comentar algo más. Sí, que con lo que ha dicho de actos vandálicos y con lo que ha dicho antes habéis referido a la violencia, eso es una minoría de los que quieren la autodeterminación de Cataluña. Ha habido manifestaciones políticas, manifestaciones pacíficas, que es un derecho del ser humano,
y el Gobierno ha actuado de una manera errónea enviando agentes de la ley y esto ha provocado violencias de ambos bandos. Lo que nosotros creemos que la violencia no es una solución y los que emplean la violencia es solo una minoría. Más preguntas del público. Ángel. Bueno, otra pregunta por aquí. Que se la hago otra vez a José. Que yo veo normal que España... Si repartimos el juego, mejor, ¿vale? Bueno, que yo veo normal que España no quiera que se independice porque va a tener pérdidas, pero vosotros sois conscientes de los inconvenientes que conlleva y que también le va a perjudicar a Cataluña. Sí somos conscientes porque nosotros nos sentimos como una nación gracias a nuestro idioma, a nuestra cultura y a nuestra economía. Y yo creo que es mejor un pueblo con una autoestima que un pueblo que mendiga de cultura. Pero también la salida de Cataluña fuera de España conllevaría la salida de Cataluña fuera de la Unión Europea, cosa que tendría que buscar una nueva moneda, un nuevo ejército y muchísimas más cosas. Cosa que valdría mucho dinero para vosotros. Ahora sí, Ángel. Sí, buenas tardes a todos. Soy Ángel García Calle. Una pregunta para cada uno, siguiendo el consejo del moderador. Al Colegio San José, durante la transición, todos los españoles nos dimos una constitución, estuvieron ahí presentes todos los partidos que por entonces existían, los catalanes estaban representados, se les dieron una serie de prerrogativas y de ventajas y en 40 años que tiene nuestra Constitución jamás se le ha ocurrido plantear la independencia, salvo cuando salió el tema de la corrupción política de los políticos catalanes, el caso Pujol, entre otros. Y entiendo, aclararme, si es mucha casualidad que apareciese esta cuestión de la independencia cuando apareció la corrupción política en Cataluña. Para el Instituto, es verdad que Cataluña, Galicia y el País Vasco tienen una idiosincrasia propia que quizás no la convierten en nación, no lo sé, pero les pregunto al Instituto si estarían dispuestos a aceptar un sistema federal al estilo de Estados Unidos o de Alemania, que permitiese que existiesen o coexistiesen naciones dentro del Estado español. En primer lugar, el Colegio de San José, ¿hasta qué punto ha podido influir la corrupción en Cataluña en la reclamación de independencia? Si hay una relación causa-efecto. Nosotros pensamos que no es la misma España que hacía hace 78 años después de una dictadura y que, como hace poco, ha hecho el rey para que su hija pudiera gobernar y se ha cambiado la Constitución, porque ahora tampoco se puede cambiar la Constitución para algo más importante. Aunque la pregunta se dirige a un centro, el otro grupo también puede rebatir. Por lo tanto, si os parece, podemos debatir también sobre el tema de la relación entre corrupción en Cataluña y la reclamación de independencia. Vale, yo con el punto que ha dicho la compañera sobre que el rey cambió la Constitución para permitir a su hija gobernar, creo que estamos en una sociedad donde avanzamos a nivel de feminismo también, en el cual que una mujer pueda ascender también al trono tiene que ser una posibilidad y no volver antiguamente a la historia donde solamente los hombres podían llegar al trono. Nosotros, por supuesto, no estamos diciendo que no se deba cambiar la Constitución para que la princesa Leonor en el futuro pueda reinar España. Solo estamos diciendo que si en este caso fue posible cambiar la Constitución, ¿por qué en este caso no? Fue votado por todos, pero además quiero añadir, como habéis dicho, que por qué no podemos, no sé si lo dijiste al principio, votar, ¿no? En el artículo 2 de la Constitución señala que la nación española es única e indivisible, pero que si en algún caso se decidiera hacer una votación, tendrían que intervenir todo el pueblo español, porque es lo mismo que si le preguntamos a Cataluña que si el Valle de Arán se quiere independizar, que vota solamente y exclusivamente el Valle de Arán, porque el resto de catalanes no tienen voz ni voto en esa cuestión. Pero, como hemos dicho antes otra vez, Cataluña ha intentado dialogar muchas veces con España y España no ha respondido a las respuestas de Cataluña. La otra pregunta que plantea Ángel, en principio al Instituto, el posible nuevo encaje de Cataluña en España, pasar de un modelo autonómico como el que actualmente tenemos, el Estado de las Autonomías, a un modelo federal. ¿Qué os parece?
Pues creemos que todo tiene que estar regulado por la Constitución. Primero, basarnos en ella para llegar a poder realizar una votación donde se pueda elegir democráticamente qué es lo que quiere la mayoría de la población. Pero no una votación simplemente los catalanes, porque este problema es un problema que nos afecta a toda España, no simplemente a este grupo. Por lo tanto, creo que si tuviéramos la idea de cambiar la manera en la que está Cataluña autonómicamente a ser un Estado que se una a España, tendríamos que hacerlo una votación con todos los españoles y no simplemente con los catalanes, siempre basándonos en la Constitución que fue quien la escribieron todos los españoles, incluida Cataluña, porque no fue una idea ni una decisión que se hiciera sin Cataluña, sino que se hizo con Cataluña. Por lo tanto, todos juntos tenemos que decidir qué hacer con ello. Y como ha dicho antes del referéndum, la Constitución dice que se puede hacer un referéndum consultivo, no vinculante. Cataluña lo que quiere reconocer es su propia identidad y esto no es negar la identidad ajena. Como hay estudios de psicología que se afirma que un individuo se quiere más a sí mismo, pero con eso tiene más capacidad de amor al otro, hacia el otro. Esto no significa que nosotros queramos enemistad con España. Cataluña lo único que quiere es sentirse, porque no se siente identificado con España, su propia identidad y una amistad con España, no hace falta estar enemistado. Nadie le está quitando a Cataluña su propia identidad. De hecho, yo creo que el resto de España no está de acuerdo en convivir en ambas culturas, ambos idiomas y para nada se tiene por qué. Eso tampoco justifica que por eso te tengas que sentir mucho más catalán o tengas que separarte. Pues nadie tampoco está diciendo que no puedan sentirse catalanes. Claro que pueden sentirse catalanes. Y con lo que ha dicho mi compañera, como bien dice, la tolerancia y el respeto es algo que deberíamos de tenernos entre catalanes y españoles, porque al fin y al cabo formamos parte del mismo país. Y como había dicho antes, no sé si se llama Marina, bueno, había dicho que quería dialogar, ¿no? El Gobierno estaba dispuesto a dialogar hasta que se hizo un referéndum ilegal y se saltaron la ley de una manera pues totalmente brusca. Ha habido un caso que Cataluña quería poner la figura de un relator, que es un mediador entre España y Cataluña, pero el Gobierno español se lo negó. Quizás se negó porque tenemos que fijarnos en la Constitución y ver si esto está escrito en ella. Por lo tanto, creo que antes de todos los movimientos que se hagan en esta situación y en este problema, tengan que estar pues vistos en la Constitución. Pero yo creo que el diálogo no es un movimiento que vaya en contra de la Constitución y eso es lo que exactamente Cataluña le ha pedido al Estado español y que el Estado español le ha negado. Y que como está escrito en la Constitución pone que se pueden hacer cambios. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer también estos cambios? Pues primero tendría que solicitar al Parlamento y luego, una vez que lo aprobasen, el tiempo que conlleve y no hacerlo de la forma violenta como está pasando en Cataluña ahora mismo. ¿Alguna pregunta más entre el público? Sí, Dani. Hola. Muy buena. Este va para los dos grupos, a ver qué me puede decir. ¿Qué opináis los dos grupos de que el máximo responsable de la situación esta, creo que es el señor Puigdemont, esté fuera de España? Gracias. El señor Puigdemont está fuera de España porque ha corrido un peligro y el Estado español se lo ha declarado después de cometer todos los actos que el Estado español considera ilegales y el Estado español ya pensaba que estos actos eran ilegales. Entonces, si esa declaración se la ha hecho después de cometer estos actos, ¿por qué no se las ha hecho durante? Esa es mi pregunta. Que, como hemos dicho antes, bueno, espera, le di el turno a mi compañero. Sí, el señor Puigdemont lo que ha cometido es un delito. Celebraron un referéndum ilegal en el que el resto de España no lo han tenido en cuenta. Yo creo que es una decisión muy importante que debe ser dialogada, es verdad, y como decíais antes, entonces Cataluña no ha propuesto sus ideales para independizarse. ¿Sí o no?
tenía que, en vez de hacerlo ilegal, tenía que haber ido por la forma legal, así que no diga que quiere dialogar, porque si empieza a hacerlo ilegal... No. Que por eso Cataluña lo que está intentando es legalizar el referéndum, por eso está intentando dialogar con España, pero España se sigue negando a dialogar con Cataluña. No es que... No es que Cataluña se niegue, sino que hay una serie de actos por parte del Gobierno catalán que hace que el Gobierno español no quiera dialogar con ellos. Como dije antes, reivindica el odio y la violencia entre sus votantes, y es un acto que, además de le perjudica a ellos, perjudica a todo el pueblo catalán, a todas las personas. Por ejemplo, hay tiendas, hay gente con empresas que han tenido que cerrar porque el presidente catalán ha fomentado la violencia y muchos de ellos... Si el Estado español hubiese querido dialogar con Cataluña, Puigdemont no hubiese tenido que retirarse a Bélgica como ha tenido que hacer y no tendría que estar condenado, porque a lo mejor hubiesen llegado a un acuerdo y no hubiese pasado esto. ¿Y sabéis qué acuerdo se supone que es al que querían llegar? ¿Independizarse o recibir algo a cambio para que haya una convivencia entre los dos? Tener un referéndum legal y votar todos los catalanes a ver si quieren independizarse o no independizarse. Como hemos dicho antes, eso sería una opción que lo debería de decidir toda España, no solo los catalanes, ya como el ejemplo que hemos puesto antes con el Valle de Arán. Si os parece, una última pregunta antes de ir con las conclusiones y luego ya continuamos nosotros con el debate mientras delibera el jurado. Sí. Manolo, bueno, hay dos, pues venga, Sí. dos preguntas. Bueno, Manolo, primero. Una pregunta que le realizo al equipo. Tras la sentencia del tribunal, ¿en España hay políticos presos o presos políticos? En España hay presos políticos. No, políticos presos, perdón. Y que también queríamos decir que ha habido mucha reivindicación, ¿no? Porque supuestamente el Estado español no deja la libertad de expresión. No es cierto, los delitos que han cometido los políticos presos son delitos que saltan la ley, por lo tanto no se le está condenando por un delito de libertad de expresión, sino por actos que han hecho en contra de la Constitución y de la ley. Hay todo tipo de presos y, desgraciadamente, algunos de ellos son políticos, pero no es cierto que solo los políticos de Cataluña deban estar presos, porque ha habido muchos políticos que han estado como presidente del Gobierno del Estado español, que han sido corruptos y no están presos. En eso tienes razón. Toda la persona y todo el político que cumpla una ilegalidad merece ir a la cárcel, porque nosotros los españoles no tenemos por qué tener al mando una persona que haya estado presente en la corrupción. Pero eso no quita que si un político preso de los que están ahora en la cárcel, catalanes, hayan hecho algo ilegal, no tengan que estar en la cárcel. Nosotros no estamos diciendo que los políticos catalanes que hayan cometido un delito no deban estar en la cárcel. Solo decimos que parece que solo se tienen en cuenta los delitos de los políticos catalanes y no los delitos de los políticos que han estado como regentes de todo el Estado español. Es que con el referéndum ilegal, que es un acto que hicieron de delincuencia, se perjudicó a mucha gente, porque hubo muchas familias que votaron y esas personas también estaban cometiendo un delito. Entonces fue un delito muy grave que tuvo que ser justificado, y por eso hay una sentencia. Bueno, en cualquier debate también puede haber puntos de acuerdo, no todo tienen que ser discrepancias. Ahora sí, si os parece... ¿No? ¿Te has arrepentido? Bueno, pues si os parece, vamos a dejar aquí el debate, un último turno de palabra con las conclusiones finales. En principio se establecían las bases 8 minutos, que no tenéis por qué agotarlos. Y prepararos, porque ahora estáis exponiendo los argumentos ante el público, pero creo que después están los compañeros de Canal Extremadura Televisión esperando, igual también tenéis que defenderlo ante las cámaras. Como abrió el debate el Colegio San José, ahora tendrá la posibilidad de cerrarlo y, por lo tanto, en primer lugar, conclusiones finales del Instituto Meléndez Valdés, porque defiende el no derecho de Cataluña a la autodeterminación.
En conclusión, todas las cuestiones dichas anteriormente hacen que este problema sea muy difícil de solventar, ya que por ambas partes hay opiniones totalmente diferentes. Lo que nosotros creemos es que habría que encontrar puntos de unión tanto por la autodeterminación y la no autodeterminación, pero siempre que sea de acorde con la Constitución, ya que es la ley que representa a todos los españoles y es igual a todos los españoles. También creemos que debería de encontrar acuerdos beneficiarios, ya que España es una nación que debe permanecer unida, porque la tolerancia, el respeto y la libertad de expresión debe de ser igual para todos. También opinamos que estar en contra de la autodeterminación de Cataluña no significa que seamos antidemocráticos. Todo lo contrario, nosotros queremos libertad de expresión, queremos derecho a voto para todo el mundo, pero siempre y cuando sea acorde de la ley, no con un referéndum ilegal y saltándose muchos delitos y muchas leyes. A todo esto queremos decir que nuestra posición a la no autodeterminación de Cataluña se basa siempre con concordancia a la ley y a la Constitución, ya que es la que marca España. Bueno, ahora vamos a presentar nuestras conclusiones para la sí autodeterminación de Cataluña. En conclusión, básicamente, Cataluña debería tener derecho a su propia autodeterminación, como cualquier otra comunidad que quiera llevarla a cabo. Siguiendo el ejemplo de otros países que se han independizado y ahora están saliendo adelante sin las ataduras que les pondrían delante las naciones a las que pertenecían antes. Es un Estado que le iría muy bien solo, ya que tiene todas las capacidades, tanto culturales como lingüísticas, para formar una propia nación y también las empresas suficientes como para ser una gran potencia económica que pueda llegar a generar mucho dinero para autoabastecerse sola. Como los inicios del antiguo Estado catalán formado por los fueros catalanes. Si se lleva este hecho a cabo, un nuevo país se alzaría hasta la cúspide de los países más ricos del mundo, por lo antes ya mencionado. El referéndum podría ser legal si se apelase al epílogo del artículo 155, en el cual se dice que la Constitución puede modificarse. Y es mejor un pueblo con una autoestima que un pueblo que mendiga cultura ajena. Bueno, esta tarde hemos tenido ocasión de escuchar aquí argumentos a favor y en contra del derecho a la autodeterminación de Cataluña, argumentos jurídicos, argumentos económicos, argumentos históricos, también lingüísticos. Independientemente de lo que decida el jurado, yo creo que quien ha ganado esta tarde ha sido la palabra y los más jóvenes han dado un ejemplo de que si en este país se dialogara más, pues con diálogo y con respeto, seguro que muchos de los problemas que tenemos como sociedad se podrían resolver. Por lo tanto, yo os doy la enhorabuena a vosotros, a vuestros docentes, por el clima también, por el respeto mutuo. Ahora, si os parece, el jurado se retira, nosotros nos quedamos. Bueno, pues el jurado se retira para deliberar. Esto ya fuera de concurso, Quiero rebatir un punto que habéis dicho los del Colegio San José. Sepárate un poquitín del micrófono, eso es. Con respecto a los hechos históricos. Y es que no fue en la época franquista, sino fue en la época de los Reyes Católicos. Y además, Cataluña era parte de el Reino de Aragón, efectivamente. No eran fueros, estaba dentro del Reino de Aragón. Y por eso yo creo que Cataluña no merece ser una nación. No por eso tendría que serlo. Tenemos diferentes hechos históricos, como bien ha dicho usted. En la época de los Reyes Católicos había una presión para que no se utilizase la lengua catalana, ejercida principalmente por Isabel II. También en 1714, en la Guerra de Sucesión Española, Cataluña y Aragón apoyaban a un posible rey, que era el archiduque Carlos, y el resto de reinos españoles apoyaba a otro rey, que era Felipe de Anjou. Al final, Felipe de Anjou ganó esta guerra
y se convirtió en Felipe V y le quitó su fuero y sus privilegios. Y la otra referencia histórica que tenemos es la de la época franquista, en la que Cataluña se sentía reprimida y también se sintió reprimida en la escritura de la Constitución, ya que, como hemos dicho antes, esta se creó 3 años después de que terminase la época franquista y Cataluña todavía no había podido hacer todas las peticiones que deseaba. Pero es que, como hemos dicho antes, no solo Cataluña estaba oprimida toda España y ninguna comunidad se quejaba como los catalanes. No hay motivo. Como tú has dicho... Que como has dicho, cuando Felipe V fue rey, no fue solo el Reino de Aragón, fueron los 2 reinos, el Reino de Aragón y el Reino de Castilla, que tuvo que ser los dos, fueron impuestos a las mismas leyes, entonces fueron los 2 oprimidos. Y como has vuelto a decir, Franco no oprimió a Cataluña, ya que le dio mucho dinero y muchas industrias. Con lo del Reino de Castilla y Reino de Aragón, al reino que le retiraron los fueros fue al Reino de Aragón. El Reino de Castilla se mantuvo con lo que tenía y lo que se hizo fue ponerse igual los de Aragón, pero retiraron todos sus fueros y retiraron los privilegios que tenían. Se los retiraron a todos, o sea, convirtieron a España en una monarquía central, es decir, que nadie tenía más privilegios que otro. Eso no es cierto, ya que había reinos que estaban a favor de Felipe d'Anjou, que posteriormente se convertiría en Felipe V, y había reinos que estaban a favor del archiduque Carlos. Cuando Felipe d'Anjou ganó la guerra, que el reino catalán, el reino de Aragón y el reino de Valencia estuviesen en su oposición, lo consideró como un delito y por eso le quitó su fuero y su privilegio, pero había reinos como el reino de Navarra y otro que no recuerdo bien, que apoyaron a Felipe d'Anjou y sí mantuvieron su fuero y sus privilegios. Los profesores de historia de los chavales tienen que estar contentos, ¿eh? Sebas. Bueno, yo creo que el tema del nacionalismo es una cuestión de insolidaridad. Son las regiones más prósperas, en este caso Cataluña, la que se quiere independizar porque no quiere repartir sus recursos con el resto de España. Tener en cuenta que Cataluña tiene el Producto Interior Bruto más grande de España. Tiene una renta per cápita, vosotros lo habéis comentado, superior a la media española y europea. Si fueran pobres como los extremeños, seguramente no tendrían deseo de independencia porque no podrían realizarla. Cataluña tiene un nivel de autogobierno que se puede comparar a cualquier Estado federal, incluso a Estados Unidos, que hablaba antes Ángel. El tema de la opresión catalana es un poco una forma de justificar ese egoísmo, esa insolidaridad dentro de una región que es próspera con respecto al resto de España. En cuanto a la historia, bueno, pues la historia se utiliza para lo que queramos, sirve para justificar todo lo que queramos. Yo le digo muchas veces a mis alumnos cuando hablo de la historia, digo, bueno, pues Extremadura también fue independiente en un periodo histórico, en el reino taifa de Badajoz. ¿Por qué no decimos nosotros, podemos utilizar la historia para decir, justificar que como hace 1000 años fuimos independientes durante 50 años, pues queremos la independencia? Es decir, España, tal y como está actualmente, unida, creo que avanza mucho más que si está dividida. Creo que la solidaridad es uno de los bienes fundamentales que tiene nuestro país y que está recogido en nuestra Constitución, y además considero que la ley tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque si en un partido de fútbol estamos jugando todos a darle con el pie a la pelota, yo no puedo coger la pelota con la mano cuando me dé la gana porque voy perdiendo. No, hay que cumplir las leyes y, por tanto, ese cumplimiento de la ley se puede cambiar, pero siempre siguiendo los cauces que están estipulados en esa ley. Bueno, habéis hablado... Lo bueno, llegados a este punto, es que ya estamos fuera de guión y a vosotros os ha tocado bailar con la más fea, con perdón, que era defender la postura del sí
a la autodeterminación, como ya estamos fuera, podéis decir lo que pensáis, de verdad. Entonces... ¡Viva España! Bueno, Sebas ha hecho una aportación muy interesante porque aquí se ha hablado del principio de unidad territorial, pero también existe el principio constitucional de solidaridad y no hemos hablado del papel que nos corresponde a otros territorios, tengamos o no AVE, a decidir también sobre el futuro de España como nación y de las consecuencias que tendría para los territorios menos ricos, como Extremadura, una hipotética salida de Cataluña. Y otra cuestión que también es importante, que lo habéis matizado antes, no tributan los territorios, tributan las personas. En Cataluña se pagan más impuestos pues porque tienen mayores ingresos y mayores capitales, dentro y fuera de España. Que yo quería añadir, con lo que ha dicho Sebas, que además los inconvenientes que traería la autodeterminación de Cataluña serían muchísimo más perjudiciales para Cataluña que para el resto de España, puesto que, como habéis dicho, sí, vale, no pagáis la cantidad de impuestos que se paga ahora, pero como hemos dicho, lo pagan las personas, no se paga por comunidad autónoma, sino que pagaríais aranceles cuando los productos fueran a otros países. Entonces, creemos que es mucho peor para vosotros que para nosotros. Parece que se dirige a los catalanes ella, como si fuerais catalanes vosotros. Como habéis dicho de que en Cataluña los impuestos son más altos, y es verdad, Cataluña tiene más impuestos que otras comunidades autónomas, pero esos impuestos se podrían, el Estado lo podría hacer para hacer el AVE, no, cosa que no lo hace. Lo utiliza para hacer 4 lecciones porque no son capaces de pastar y perdiendo ese dinero. Bueno, para ir concluyendo y antes de que delibere el jurado, vamos a mirar un poco al futuro, si os parece, que es lo más interesante. Y os planteo a vosotros, a los chavales y al público, a partir de ahora, ¿qué? Si entendéis que hay una salida pactada, una salida, no digo de Cataluña, de España, digo una solución al conflicto catalán dialogado de tal manera que se busque un nuevo encaje de Cataluña en España y que renuncien en Cataluña a esa vía. ¿Alguna opinión entre el público? Si no, ¿cómo lo veis vosotros? Que yo creo que esto va a seguir igual, porque al fin y al cabo el Gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo con Cataluña, Cataluña no es capaz de ponerse de acuerdo con el Gobierno, cada uno hace las cosas a su manera, uno sí, que van cada uno a su bola, vaya. Y que yo creo que va a ser igual eso, que sí que se podría hacer un referéndum, pero, como hemos dicho, que sea para todos los españoles, ya que Cataluña forma parte de la nación española. Yo creo que como se siga fomentando el odio y la división entre ambas partes, no vamos a llegar a ningún acuerdo óptimo para ninguno. La única manera será llegar a un acuerdo entre todos e intentar solucionarlo, aunque creo que el sentimiento independentista va a ser muy difícil saciarlo sin ningún acuerdo. Además, en un escenario político complejo en el que es posible que sea necesario también el respaldo de algún partido independentista para formar gobierno. Sí. Yo estoy a favor del diálogo, pero creo que el sentimiento nacionalista es un sentimiento tribal tan arraigado a las personas que es muy difícil dialogar con estas personas. Es como la religión, es muy difícil que te hagan, que te convenzan de que tu religión, lo mismo pasa con el nacionalismo, no atienden a razones ni económicas ni políticas, es simplemente un deseo de independencia que ya va a ser difícil de dar una vuelta atrás, porque se han hecho tantas promesas, hay tantas promesas lanzadas por los políticos catalanes, por los gobernantes catalanes a la población nacionalista, que va a ser muy difícil dar marcha atrás, sinceramente. Yo pienso que yo quiero ser optimista y quiero pensar que esta situación se resolverá, ya que hace unos años se vivió una situación similar en el País Vasco y ahora están más calmados los aires entre el País Vasco y España, y entonces yo creo que se podrá llegar a un acuerdo entre Cataluña y España. Están calmados porque económicamente no les va mal con el cupo vasco. Vale, yo quería decir que veo muy complicado el futuro
partiendo de la base que la propia provincia de Cataluña está dividida en sí. Entonces, eso ya es un gran problema. No estamos hablando de que la provincia entera se quiera independizar, estamos hablando de que dentro de una misma provincia hay aproximadamente la mitad de la población de un lado y mitad de la población de otro. Por otra parte, el adoctrinamiento al que viene siendo sujeto el pueblo catalán a partir de las competencias en educación que también se las ha dado el Estado español por unas cosas o por otras, pues es muy difícil que toda esa juventud que desde bien pequeño se les enseña y se les dice que viven en una nación diferente, que tienen una lengua distinta, que tienen una historia incluso diferente a la de España, a veces tergiversando muchísimo todos estos elementos, pues es muy complicado que esa población entienda otra cosa, porque no se les ha enseñado otra cosa desde que son pequeños. ¿Creéis que es una cuestión estrictamente económica? Es decir, que con más competencias, con mejoras en la financiación autonómica, se podría encontrar una solución, como ocurrió en su momento con el País Vasco. Isabel dice que no. Pienso que no, pienso que es una cuestión mucho de emociones, mucho de visceralidad, porque también en un juego cuestiones muy importantes. Siempre creo, cuando a alguien se le toca determinadas cuestiones, como por ejemplo es la lengua materna, nos podemos poner en situación. Voy a poner un ejemplo muy claro de la manera que hablar que tenemos en Villafranca, en la Fuente del Maestre, en Almendralejo, cada cual tenemos una peculiaridad y estamos muy cerquita. Imaginemos cuando esa lengua es tan diferente como es, por ejemplo, aunque es una lengua que proviene del latín igualmente, pero cuando es una lengua tan diferente con la que se han criado y de la que es muy difícil desligarse. Ese acento no lo hacen los catalanes, por ejemplo, porque quieren, es porque les sale y porque es algo que han mamado. Estamos hablando de una lengua materna que lleva consigo muchas cuestiones culturales. Aquí se ha hablado de la historia, pero creo que también se tiene que hablar de algo muy importante, como es algo que se aprende desde bien pequeñitos y que junto a ello van mucha serie de cuestiones de ritos, de liturgias, de tradiciones. Eso es muy complicado, no solamente es una cuestión económica. No creo que sea simplemente o sencillamente una cuestión económica. Hay una cuestión también que no hemos abordado esta tarde y que es muy interesante, que es el papel que ha jugado la escuela y los medios de comunicación en todo esto. Yo creo que ha sido una cuestión fundamental el adoctrinamiento a través de la escuela y a través de TV3 fundamentalmente, de la televisión autonómica. Claro, es otro problema que, por ejemplo, el problema que surge ahora con TV3, ¿no? Son problemas que se suman a la cantidad de cosas que hace Cataluña el adoctrinamiento que hace Cataluña y que, como habían dicho antes, sí que es verdad que es un problema que surge desde pequeño, porque a los niños se les inculca desde pequeño, como han dicho, ¿no? Cataluña es una nación, Cataluña es algo totalmente diferente de España, entonces es un problema que surge toda la vida, porque va pasando siempre y que va a ser muy complicado, porque ahora los padres que quieren ser independentistas educan a sus hijos con el independentismo y es muy difícil que pare esto. Bueno, y aunque no sean independentistas los padres de los hijos, al final los hijos también, aunque en casa se les inculque otra idea, en el colegio y en la televisión, en los medios de comunicación, se les está enseñando otra idea. Por lo tanto, aunque en casa se le diga algo, una persona es muy influenciable en sentido cuando escucha cosas en televisión, en el colegio, porque los ve también como puntos muy importantes en la educación. Sois todos bastante pesimistas entonces, ¿no?, sobre la solución al conflicto en Cataluña. ¿Alguna aportación, María José? Sí. Yo voy a hablar un poco del tema de Cataluña y voy a felicitar a estos niños que tenemos aquí, a la comunidad. A la comunidad, lo que es lo más importante, todos los que estamos aquí, ¿no?, que me parece que es un privilegio el que hemos tenido esta tarde, arduo, difícil, que incluso para adultos nos cuesta trabajo hilar cosas, que ellos, todos, hayan sabido, unos en contra, otros a favor, defenderlo a su manera e intentar demostrarnos que saben comportarse, que lo más importante es eso, la comunicación y el diálogo. Se corta.
y a quienes tengan que dialogar con ellos, deberíamos a representantes de nuestras escuelas para que les enseñen a solventar los problemas que hay que nos afectan a todos los españoles, y que la Constitución está ahí y es lo que tiene que privar a todos. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Enhorabuena, da igual quién gane, enhorabuena a los dos equipos. Lo han hecho también ambos grupos, que como podéis comprobar el jurado lo está teniendo bastante complicado para deliberar. Vamos a ir concluyendo. Ya digo que realmente hoy ha ganado la palabra, ha ganado el respeto, ha ganado el diálogo, y han ganado ellos y sus profesores. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos, afortunadamente, en Villafranca, del futuro tan prometedor que tenemos. Y ahora han dado un ejemplo también a nuestros políticos, ahora que no hay ningún político cerca. Y vamos a conocer la deliberación del jurado, que por el tiempo que han empleado evidentemente no ha sido fácil. Como comentaba al principio, 4 docentes, profesores de distintos centros educativos de Villafranca, y en este caso Manuel Piñero, en representación del Ayuntamiento, que va a proceder a leer el acta del jurado. Bueno, procedo a leer el acta. En primer lugar, tengo que decir un par de observaciones que quiere dejar patente el jurado, que está compuesto por Dolores Cobrero Morán, Carmen de la Cruz Vicente Fernández, Aniceto Matamoros Fuente, Álvaro Rodríguez Ruiz y el que os habla. Y la observación es el gran nivel demostrado por ambos equipos en este debate. Y la segunda observación es el jurado reconoce la mayor dificultad para aportar argumentos que ha tenido uno de los dos equipos, y en este caso ha sido el Colegio San José. Dicho esto, el Colegio San José ha obtenido 66 puntos y el IES Meléndez Valdés 87 puntos. Por lo tanto, el ganador del primer debate es el Centro IES Meléndez Valdés. En cualquier caso, tienen todavía oportunidad para la remontada, utilizando un argot deportivo. Recordarles a todos que el segundo debate será el jueves de la semana que viene, el día 21, a las 6:30 aquí mismo. Participarán el Instituto Fuente Roniel de Fuente del Maestre y el Colegio Nuestra Señora del Carmen. El tema: prisión permanente revisable, derogación o no derogación de su inclusión en el Código Penal. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.